Bienvenidos a su canal, NEDA en Ginecología y Obstetricia. Antes de iniciar el video de hoy, quiero invitarlos a que se suscriban a mi canal dedicado a este maravilloso mundo de la ginecología y obstetricia, y como les digo siempre, todos mis videos los hago con mucho cariño para todos ustedes. Continuamos hablando del microbioma. Recuerden, microbioma, que es el último órgano del ser humano. Microbioma que tiene un habitante estrella, que es el lactobacillus, que es el que proporciona el ácido láctico para mantener esa acidez vaginal óptima y así poder prevenir no solamente infecciones genitales, sino infecciones de todo el tracto urogenital. El día de hoy vamos a ver algunas características de este microbioma, y así tenemos que, por ejemplo, durante la vida de la mujer, este microbioma va a ir cambiando y vamos a tener que cuando ella nace, va a tener una población prácticamente normal de lactobacillus, producto de la transmisión vertical madre-hija, y esto va a permitir que el pH vaginal esté alrededor de entre 4 y 5. Pero en la medida que esta mujer crece, y ya durante el primer, segundo mes de vida, ya la población de lactobacillus disminuye, y esto va a traer como consecuencia un incremento del pH que inclusive puede ser de hasta 7 en este periodo de la vida, hasta que la mujer entra en la pubertad y comienza a aumentar los niveles de estrógeno producto del inicio de la función ovárica, y esto por supuesto va a originar que este pH nuevamente disminuya alrededor de 5, y ya cuando la mujer se encuentra en una etapa ya reproductiva, el pH y la población de lactobacillus va a ser óptima, por lo que este pH va a estar entre 4 y 5, que va a ser el pH óptimo para el mantenimiento de este microbioma. Ahora, durante el embarazo, los niveles de estrógeno son mucho más altos, por lo que el pH vaginal tiende a estar mucho más bajo, es decir, mucho más ácido, entre 3,5 y 4,5. Y es en la menopausia, con el cese de la función ovárica, con una disminución de los niveles de estrógeno, donde este pH va a volver a subir porque ya no hay suficiente glucógeno. Recuerden, como vimos en el video pasado, que la producción de glucógeno es el sustrato para que el lactobacillus pueda producir el ácido láctico. Si no hay una suficiente cantidad o aporte de glucógeno, vamos a tener una disminución en la cantidad de ácido láctico, por lo tanto un incremento en lo que es el pH vaginal. Y esto es lo que ocurre en la menopausia y la posmenopausia. Existen condiciones fisiológicas como el embarazo, donde la alteración de este microbioma puede traer consecuencias importantes en lo que es la salud de ese embarazo. Y ustedes se preguntarán, bueno, pero ¿cómo el microbioma va a hacer que un embarazo pueda tener un mejor pronóstico, peor pronóstico? Bueno, recuerden que muchas de las infecciones genitales están asociadas a problemas serios en el embarazo, ya que las infecciones genitales pueden ascender hacia todo lo que son los tejidos, el amnios, el corion, pueden producir entidades como la corioamnionitis, lo que es la infección intraamniótica, y todo esto va a estar regulado, vamos a decirlo así, o el microbioma va a tratar de, dependiendo por supuesto de lo óptimo que esté, de evitar todas estas infecciones. Y como ya vimos anteriormente, durante el embarazo hay una mayor acidez, es decir, que el microbioma se prepara para aumentar su artillería para disminuir la cantidad de infecciones. Es decir, que deberían ser menos frecuentes las infecciones durante el embarazo. Pero ¿qué pasa? Que son tantas las alteraciones, las agresiones continuas por el estilo de vida, por la alimentación, todo lo que se hace durante esta vida moderna, la ropa ajustada. Todo esto hace que este microbioma ya antes del embarazo esté afectado. Entonces, cuando la mujer entra al embarazo, ya entra con
un microbioma que no está óptimo, y esto traerá como consecuencia que la producción de ácido láctico, aun cuando los niveles de estrógeno estén altos durante el embarazo, no sean los óptimos y el pH vaginal no adquiera la acidez que requiere para la prevención de infecciones. Entonces esta mujer embarazada comienza a presentar vaginosis, comienza a presentar otro tipo de infecciones, pero hablando específicamente de la vaginosis, este problema de la salud del microbioma vaginal está asociado con muchos problemas en el embarazo, con partos prematuros, con ruptura prematura de membrana, infección intraamniótica, infección fetal, síndrome de respuesta inflamatoria sistémica fetal, restricción de crecimiento intrauterino. Son muchos aspectos que actúan de manera negativa en lo que es la evolución normal de un embarazo, por lo que debemos darle la importancia que tiene. Por otra parte, muchos pacientes comienzan a presentar infecciones urinarias, bacteriuria asintomática, que también está asociada con problemas serios durante el embarazo, que también se pueden ver beneficiados, es decir, la paciente, de disminuir el riesgo de todas estas infecciones si su microbioma es óptimo. De allí la importancia que previo al embarazo, una consulta preconcepcional, se puedan establecer una serie de cambios en el estilo de vida y una serie de recomendaciones para mejorar el microbioma, para entrar al embarazo con ese microbioma óptimo para la prevención de infecciones durante el embarazo. Otro punto importantísimo que no quiero dejar de hablar el día de hoy es la asociación que existe entre el microbioma y la microbiota con el cáncer de cuello uterino. Porque el cáncer de cuello uterino, como todos ya lo sabemos, tenemos videos al respecto, se ha asociado en su gran mayoría de casos con el virus del papiloma humano. Y el virus del papiloma humano es una condición necesaria, pero no indispensable. ¿Qué quiere decir esto? Que para que exista una infección del virus del papiloma humano y que pueda ir evolucionando hacia lesiones preinvasoras y posteriormente al cáncer, deben existir otros factores que condicionen a esto. Y la mayoría de ellos están relacionados con el microbioma y la microbiota vaginal. Si nosotros tenemos una paciente, por ejemplo, con una disbiosis que nunca es corregida y por algún motivo se expone al virus del papiloma humano, va a tener una altísima probabilidad de invadir el epitelio del cuello uterino y comenzar a producir los eventos y cambios celulares propios de lo que son las lesiones y posteriormente del cáncer de cuello uterino. Pero si tenemos una paciente con un microbioma óptimo y esta paciente es expuesta o se expone al virus del papiloma humano, la probabilidad de que esta paciente, ese virus del VPH, ingrese al epitelio y comience a producir cambios es muchísimo menor. Por lo que el microbioma óptimo en una mujer, vamos a decirlo de esta manera y lo voy a decir enfáticamente, es un factor importante para la prevención del cáncer de cuello uterino. No solamente hace falta el VPH, sino que deben haber otros factores como por ejemplo un microbioma que tenga las características que el virus le guste, vamos a decirlo así, para poder ingresar a la célula y provocar todos los cambios celulares propios de lesiones y posteriormente del cáncer de cuello uterino. Y esto está recogido en muchos trabajos realizados donde se ha demostrado que la presencia de disbiosis aumenta el riesgo de infecciones por VPH y el cáncer de cuello uterino. Otro estado que, por supuesto, ustedes se preguntarán, oye, pero ¿y qué pasa en la menopausia? ¿Qué pasa con el microbioma en la menopausia? Bueno, ya vimos algo cuando le hablamos de la evolución del microbioma en la vida de la mujer, pero básicamente lo que aquí ocurre, en un principio, no es que disminuya la población de lactobacillus, sino que disminuye el aporte de glucógeno, porque este aporte de glucógeno y la maduración celular, como ya lo vimos, es estrógeno dependiente. Al disminuir los niveles de estrógeno producto de la menopausia, entonces disminuye el aporte de glucógeno,
disminuye la cantidad de ácido láctico disponible, por lo que aumenta el pH vaginal y esta mujer es susceptible a tener infecciones o disbiosis y posteriormente infecciones. ¿Qué pasa? Que en la medida que va avanzando en edad y llegando a la etapa posmenopáusica, va a existir el aporte estrogénico a través, por ejemplo, de vías alternativas, de la grasa corporal, de la vía de la glándula suprarrenal. Entonces esto va a traer como consecuencia que aumenten nuevamente los niveles de estrógeno y pueda aumentar el aporte de glucógeno y trayendo como consecuencia una disminución del pH vaginal en la etapa posmenopáusica. Entonces, por supuesto, esto traerá como consecuencia que en lo que es esa etapa perimenopáusica, el incremento del pH vaginal con disminución de su acidez va a ser susceptible esta mujer de tener más riesgo de infecciones. Por lo que en la menopausia y también cuando la paciente tiene algunos estados comunitarios regidos, uno por el INERS, el Lactobacillus INERS, que no tiene tanta capacidad de producir ácido láctico, se ven realmente beneficiadas con la utilización de ácido láctico exógeno. Existen preparados de ácido láctico en gel vaginales que pueden colocarse y esto, por supuesto, aumentar el pH vaginal. Estas pacientes se ven realmente beneficiadas. Voy a dejar este video hasta aquí. En verdad estoy muy contento con lo que estoy haciendo. En verdad, muchísimas gracias por su atención y nos vemos en una próxima oportunidad. Hasta pronto.